Bienvenidos a una nueva edición de Contrapoder y hoy tenemos a un joven invitado, aunque no lo crean, es empresario, comunicador y es un hombre que ha tenido éxito en las cosas que se ha planteado. Estoy hablando de Carlos Plasencia. ¿Cómo estás, Carlos? Sí, pero Ernesto. tu nombre es Carlos Andrés Plasencia. Ahora, Correcto. ese Carlos Andrés es ¿por quién? Mira, para la época en la cual yo fui creado, existía una novela en la cual a mi mamá le gustaba mucho el personaje. Ese personaje se llamaba Carlos Andrés. De ahí es que viene mi nombre. Pero seguramente no era mexicana, porque los mexicanos lo ponen Andrés Carlos. No, yo me llamo Ernesto José, seguramente fuese José Ernesto. Son tan ridículas. ¿Te gustan las novelas mexicanas? Mira, personalmente prefiero las colombianas, Las las novelas colombianas. colombianas. Sí, ellos ponen cosas así como los Carlos, sería sí, Andrés Carlos. Andrés Carlos Aristiguieta, ¿no? Ay, Esos no. son los nombres que ponen en la mayoría de Cierto. las novelas que hace. Pero vamos a entrar rápidamente en nuestro programa. Tú eres ecuatoriano, naciste allá, te criaste en el Tigre, también en el Tigrito tuviste tu infancia. Correcto. ¿Por qué le haces una crítica tan incisiva al gobierno nacional, regional y local? Bueno, yo creo que el gobierno más que todo nacional, o me centro más en la alcaldía de aquí del Tigre, Ajá. porque para mí es más fácil atacar algo que sea un poquito más pequeño y que mis ataques, por así decirlo, van a ser considerados. Obviamente yo critico mucho la gestión que se está haciendo a nivel del país, pero para mí es más fácil y más cercano mantenerlo muy local. Es por eso que está más centralizado hacia lo que viene siendo la alcaldía de donde vivimos, que es el Tigre. Y si tú fueras alcalde, Carlos, si te planteara, imagínate, yo sé que no quieres, pero vamos a hacer un poco de futurología o pongámoslo de esa manera, y tú llegas a ser alcalde del Tigre, ¿qué harías en los primeros 100 días? A mí no me gusta la política, no quisiera ser alcalde, pero yo creo que unas decisiones principales hoy en día es trabajar en la cultura y trabajar en rehabilitar en todos los errores que por historia hemos aprendido. Esos son principalmente lo que yo haría en los primeros 100 días. ¿Cuáles son las críticas más importantes que le estás haciendo al gobierno local? El desaprovechamiento de los recursos, o mejor dicho, de los pocos recursos que aún tenemos para maximizar los beneficios que podamos ofrecer. Como por ejemplo, Como por ejemplo, el hecho de que estén invirtiendo en campañas en vez de invertir en necesidades, la salud, la educación, y ellos lo inviertan en cualquier obscenidad que ellos estén manejando, bien sea en sus campañas, pintando paredes o promoviendo los actos que hacen, que en sí no deberían ser tipo campaña como lo están manejando. De hecho, si lo hablamos de términos en marketing político, ellos están haciendo o creando una imagen en la cual ellos son buenas personas. No obstante, yo como persona alejada de la política he hecho más ayudas comunitarias que ellos y de una manera muy anónima. y en todo caso, ¿qué le recomendarías tú? Porque si te están escuchando, te vean, les recomiende, a lo mejor no lo saben y creen que lo están haciendo bien. A mí me parece, yo comparto contigo algunas cosas, a mí me parece muy patético cuando un gobernante solo se encarga de repartir bolsas. Y si las entrega de esta manera, el peso de la bolsa es peor todavía. Sin embargo, yo creo que hay que recomendar algunas cosas. ¿Qué recomiendas tú? Mira, yo lo que recomendaría es que ellos primero se sinceren en lo que es la economía y se sinceren que la ideología se equivocó y que deben cambiarlo, obviamente, para poder mejorar. Entonces tienen que sincerarse con ellos mismos, aprender de sus mismos errores, aceptarlo, y en base a eso yo creo que ellos podrían trabajar o implementar muchas de las ideas que quizás son buenas. Pero lo primero que tienen que hacer es aceptar que se equivocaron y que actualmente sus pensamientos no son los más Ahora, Carlos, lógicos. fíjate, tú tienes un tipo de pensamiento, tratar de imponerlo y decir que es el tuyo. Tú pudieras, por ejemplo, darle una visión, diles algo, qué deberían hacer en materia cultural, por ejemplo. Ok, yo creo que en materia cultural podemos aprovechar los recursos que ellos actualmente están utilizándolos para política y para la conveniencia de ellos, que no se los critico porque obviamente todos trabajamos en base a nuestros propios intereses. Pero estamos perdiendo lo más esencial que tenía un venezolano, que es el carisma, todos los valores y los principios que se inculcan desde el hogar. Todo eso lo estamos olvidando. Y de hecho, ellos lo están apoyando porque ellos lo que están promoviendo
actualmente es cada vez la mediocridad. Y yo lo veo desde este punto de vista porque las personas que actualmente son funcionarios públicos no tienen ni las capacidades ni las competencias para ocupar los puestos que lo están haciendo. Por eso principalmente lo que yo les recomendaría a nivel cultural es que utilizaran los medios y los recursos que ellos tienen. Pero la gente que los elige, Carlos, ¿cómo hacemos con eso? La gente, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se salta? Eso no tiene culpa, es la gente. Pero actualmente yo creo, sinceramente, que los métodos que ellos utilizaron para llegar al poder no fueron los correctos o que quizás existió una corrupción a la hora de que ellos estuviesen ahí. Es tu opinión, ¿no? Es mi opinión. ¿Cambiarías el precio justo, el PVP, el control de cambio? ¿Crees que eso debe cambiar, que hay que quitarlo en el país? Sí, yo creo que el precio justo es injusto para las personas o los inversionistas o los empresarios que dedican y escatiman el valor de su valor agregado de lo que ellos están generando. Que obviamente, para el gobierno, yo creo que el precio justo y la regularización o el subsidio de las cosas está dentro de las últimas instancias o los últimos recursos que ellos tienen para sobrevivir o más que todo para apoyar al sector pobre o la pobreza del país. Yo no lo veo como una buena decisión, porque nosotros trabajamos para nuestros incentivos, nosotros trabajamos para complacernos a nosotros mismos. Carlos, ¿y no te das cuenta que, por ejemplo, en el país, en los últimos 100 años, Carlos, un siglo completo, solo se han puesto 2 veces, se ha quitado el PVP, se ha dejado la libertad de precio y lo han tenido que quitar porque la última fue el 27 de febrero. Bueno, por eso mismo, para nadie es un secreto que Venezuela es uno de los países en el cual es más fácil lucrar a nivel empresarial. Inclusive en Venezuela tenemos unos gananciales muy por encima de todo, inclusive Latinoamérica. No obstante, nosotros estamos trabajando y yo creo que cada empresario o cada institución económica puede colocarle el precio que ellos crean conveniente que tiene su trabajo. No debería ser regulado. Obviamente eso genera y tiene muchos aspectos que uno debe considerar. Cuando tú vas a regular un precio, tienes que ver que la materia prima para producir eso te permita hacerlo. Y hoy en día tenemos muchas limitaciones en cuanto a eso. Podemos también decir que si el sector se empieza a capitalizar de alguna manera, esto es igualito que con los trabajadores, vamos a crear mayor desempleo. Y eso es mentira. Simplemente vamos a tener mejores empleados. Ahora, pero ¿cómo harías, por ejemplo, con 3 millones de empleados públicos, con 3 millones de personas que tienen cosas de pensiones y con 150.000 personas que trabajan en PDVSA? Ni siquiera la Exxon creo que tiene 20.000, nada más tiene ahorita 20.000 empleados en el mundo, que es la más grande del planeta. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los despedirías, los votarías? ¿Cómo haría para manejar el talento humano que actualmente está en el poder? ¿Cómo vas a hacer con ellos? Porque tienes que, de alguna manera, si reduces el papel del Estado, tienes que votarlo. Bueno, principalmente no deberías votarlos, pero sí deberías reevaluarlos. ¿Por qué? Porque, como te mencioné anteriormente, yo creo que las personas que están ahorita en los poderes o en entidades públicas o son funcionarios no tienen ni las capacidades, ni las competencias, ni los conocimientos para hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy en día la corrupción está muy de frente, es muy descarada. Hoy en día un gerente en PDVSA es simplemente un amigo, un hermano, un familiar de algún chavista y así para abajo se desglosa todo. Te voy a dar un dato. He estado en alguna fiestecita y los que hablan peor del gobierno son los gerentes. Así que no es tanto así, no es tanto. Quizás en lo que viene siendo PDVSA no, pero en las funciones públicas sí. En lo que viene siendo el SAIME, los registros, las notarías, todo esto. Hay que votarlo. Exacto. ¿Tú crees que hay que votarlo? En su mayoría hay que votarlos, porque no tienen las competencias, ni siquiera saben atender al público. Y después cuando esa gente vaya a la calle, ¿qué piensas que van a hacer? Mira, yo creo que ellos tienen que culturizarse y a la vez dedicarse a algo un poquito más eficiente. Tú eres un hombre que eres de la derecha y crees ideológicamente en la derecha, yo más o menos indico.
¿Qué harías? Dime la verdad. ¿Lo reprimirías? No, yo simplemente, como actualmente manejo mis recursos humanos, yo les pondría no las cosas difíciles en cuanto al trabajo, porque me gusta ser justo. Y obviamente, si ellos inclusive, vamos a suponer que ellos entraron por una palanca, pero ellos deben mantenerse por la eficiencia del desempeño de su trabajo. ¿Qué opinas de los siguientes personajes? No, brevemente. El Papa Francisco. Mira, una persona muy humilde y un ejemplo a seguir, de verdad. Rafael Correa. Un economista muy astuto. Pinochet. Un dictador que es bueno con la economía. Francisco Franco. La inspiración de Pinochet. Ok, muchas gracias, Carmen. Nos vemos. Y hasta luego. Nos vemos en un próximo Contrapoder. Chao.